que yo a mis 9 años había vivido mi infancia normal, 9, 10, corría hacia las cosas. Y cuando llega lo de la artritis y la iglesia, o sea, yo iba a mi iglesia. Es más, yo me di cuenta que algo estaba mal en mí porque en un ensayo de teatro de la iglesia, cuando nos dijeron que estiráramos los dedos, y yo me di cuenta que yo no podía estirar los dedos. Estas son mis manos. Okay. Entonces, yo iba a mi iglesia y hacía las cosas normal. El día que yo no me podía parar, pues no iba. Yo danzaba teniendo artritis. Al final que se terminaba pues el servicio, terminaba que no podía con mi vida. Pero igual así, ese era como, Señor, esta es mi alabanza, esta es mi adoración, esto es lo que yo, me duele todo, no puedo hacer muchas cosas, pero aquí estoy. Y muchas veces apenas iban 2 alabanzas y me tocaba sentarme, me sentaba, pero decía, Señor, aquí está, esto soy yo, o sea, esto es lo que te puedo dar. Y así era como mi alabanza, mi adoración a Dios siendo niña. Familia Promesas, feliz día, bendiciones y saludos para toda esa audiencia bendecida, todas esas personas que ven este podcast. Familia, queremos darle las gracias primeramente a Dios por este hermoso día y sobre todo por esta oportunidad tan bonita que tenemos el día de hoy para seguir conectando con todos ustedes y sobre todo poder llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Familia, el día de hoy tenemos una invitada muy especial y aparte de eso con un testimonio maravilloso, una persona que Dios ha levantado, señores, desde lo más profundo, y quiero darle las gracias a Dios por su vida y queremos darle al Señor un fuerte aplauso por la vida de Angie Montaño, señores y señoritas, aquí en Promesas Podcast. Mi amiga, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? Hola Hansel, agradecida con Dios por este espacio, por ustedes. Me siento feliz de poder compartir la palabra del Señor, las maravillas que ha hecho en mi vida. Amén. Y nada, expectante de lo que Dios va a hacer hoy. Angie, llegamos a Promesas Podcast hoy teniendo una nueva vida, sí, siendo una persona diferente. Y este podcast lo voy a iniciar comprendiendo tu historia, sí, comprendiendo de que desde niña, sí, en lo que nosotros pudimos interactuar con André y todo eso, nos comentaste que tu historia había sido desde antes, no desde ahora, que Dios contigo ha tenido un proceso desde la niñez, y me gustaría iniciar desde la raíz para poder conocer tu historia y cómo Dios ha podido ir poco a poco construyendo ese propósito en ti. Amén, claro que sí. Mira, mi historia comienza desde que tengo 4 años. Ok. Y me mudé a la vuelta de mi iglesia. Entonces, yo y mi hermano fuimos los primeros de mi casa que asistimos a una iglesia cristiana. Okay. Nosotros fuimos, después de un tiempo nuestros papás también se convirtieron al Señor. Y bueno, empezamos a ir como familia. Y a los 9 años de edad, siendo una niña, me diagnostican diabetes tipo 1. Okay. Es una enfermedad autoinmune, no se puede hacer nada. Uh-huh. Cambio de hábitos, un proceso también de una niña que era súper sana, que comía súper bien, se enferma, bueno, algo duro para sus padres también, un proceso con ellos, Dios también en medio de la enfermedad. Luego de eso, bueno, nos adaptamos a ese nuevo estilo de vida como familia, y a los 13 años me diagnostican artritis reumatoidea. Okay. Y eso fue como un cambio rotundo en mi vida, porque de ser una niña que a pesar que tenía diabetes, yo jugaba con mis amigos, o sea, hacía una vida completamente normal. Okay. Muy diferente en la artritis porque empecé a sentir dolores. Me costaba levantarme de la cama, ya no quería jugar, ya no podía correr. Wow. Mis articulaciones empezaron a dañarse, a desgastarse. Entonces sí fue un proceso bastante difícil tanto para una niña de 13 años como para su familia. En ese lapsus a mí no me diagnostican la enfermedad enseguida, sino que me diagnostican dentro de 2 años. Okay. O sea, a los 15 años que me dan un diagnóstico. Y en esos 2 años la enfermedad avanza mucho, porque ellos no sabían
¿Qué era lo que que tenías? tenía Angie. Muchos decían que lupus, o sea, Ok. me hicieron una cantidad de exámenes, pensaban hasta que tenía cáncer, o sea, eran muchísimos diagnósticos y no encontraban qué era. Ok. Entonces mi mamá decía, esto es algo de pronto espiritual, hay que orar. Y estábamos nosotros en esa lucha y en eso, bueno, Señor, pero ¿qué es lo que Ajá. pasa? Sin embargo, Angie seguía siendo una niña Ok. que siempre se ha adaptado muy rápido a las circunstancias que vive. Qué bueno. Entonces, bueno, yo dije, bueno, esta es mi nueva vida, otra nueva vida, algo nuevo a lo que tengo que adaptarme. Y ahí empecé, bueno, ya no hacía las mismas cosas que antes, me cuidaba más. Ujú. Cuando, bueno, hago mi vida completamente normal, mis tratamientos, qué cosas que puedo hacer, otras que no. Ok. Y cuando ya Angie es una joven, ya termina el colegio, Angie siempre desde niña había sido muy emprendedora. Entonces Ok. le ha gustado que vendía las pulseras, que vendía el chocolate. Ok. Siempre había sido demasiado emprendedora. En el colegio. En el colegio, en la iglesia, en todos lados. Ok. Entonces Angie termina el colegio y ella se visualiza como una administradora de empresa. No, a mí me gusta es la plata y el negocio. Entonces vamos Ok. a crear empresa, y esos eran mis pensamientos. Wow. Entonces así inicia como más o menos un poco para darles el contexto, porque Ok. la historia es extremadamente larga, de cómo inició estas dos patologías y cómo Wow. me adapté a ellas. Angie, cuando nosotros hablamos de que tú siendo niña ya ibas a la iglesia y pudiste ver de que te diagnosticaron una enfermedad, sí, que de pronto pues los padres tienen la perspectiva, pero, o sea, cuando, bueno, no sé quién fue el que se te acercó y te dijo, no, mira, hija, tú tienes esto, tienes que cuidarte, no puedes estar comiendo dulce, esto, lo otro, ¿qué? O sea, que vivía una niña y que yendo a la iglesia, conociendo de la palabra, o sea, que qué se le pasaba por la mente. Te cuento que es súper chistoso, Hans, Wow. porque te voy a contar qué pasó. Que Angie siempre ha sido una chica que le ha gustado comer. Ok. Ok, para ella, cuando le dijeron, no, mira, ya tú tienes diabetes, tú no puedes Wow. estar comiendo dulces, pero tienes que comer 6 veces al día. Tienes que Ujú. comer tu desayuno, tu merienda, tu almuerzo, tu tu merienda. Y yo estaba feliz, porque decía, ay, voy a comer 6 veces al día. No me importa si no puedo comer dulce, pero voy a Ok. comer 6 veces al día. Ok. Entonces creo que, mira, lo tomé demasiado bien. Wow. Porque a mí en un día la doctora se sentó conmigo, me explicó, mira, tienes que inyectarte, cada vez que vas a comer tienes que inyectarte. Sí, claro. Yo siento que también fue de parte de Dios, de aún siendo niña, poderme dar el entendimiento de saber, bueno, esta es una nueva realidad. Wow. Y me adapté muy rápido, no puse tantos problemas como que, ay, me tengo que inyectar o no. Ok. O sea, siempre supe o siempre me concientizaron de que Ok. hacía parte del proceso que estaba viviendo y que si quería estar bien, debía hacer Tenías las que cosas pasar bien. por ahí. Ojo, era una niña, o sea, también Ahí escondida. estamos hablando de cuántos años, Angie, más o menos. La diabetes, 9 años. Wow. 9 años. Brutal. Sí. Claro, como niña también me escondía a comer dulce. No les puedo mentir, era la realidad. Sí, así Entonces es. también hacíamos lo que todo el mundo hace y el Así que tenga es. diabetes lo puede confirmar. Cogíamos la Coca-Cola y le echaba agua. Eso no se puede hacer. Cosas así. Entonces, Ok. claro, tenía mi conciencia, pero también como niña también buscaba como la manera de Como salir de un sí, poquito del ambiente, como que no, sí, voy a cambiarme el chip sí, de pronto pero de ya eso. llega un momento en el que, claro, uno va creciendo y uno se va dando cuenta, no, estas cosas no las puedo hacer. Ok. Y claro, el acompañamiento de los papás y todo eso, como uno se va adaptando al fin y al cabo y se da cuenta como, bueno, mi salud, debo cuidarla, este es el templo del Espíritu Santo, así que es. tengo que hacer las cosas bien. Angie, cuando nosotros comprendemos de que tú pasaste de una patología a otra, ya me imagino que ya tenías 15 años, ya tú ibas a la iglesia, ya orabas, ¿sí? Me gustaría comprender un poquito de esa historia y de la conexión que tú tenías con Dios en esos años. Yo me imagino que tú, en tus oraciones, tú le preguntabas, Señor, ¿tú por qué me diste esto? O si de pronto en ese momento te cayó la curiosidad de poder decirle, Señor, ¿Por qué? ¿por qué? Fíjate que yo desde muy niña yo siempre le oraba al Señor, le decía, Señor, sáname. O sea, yo creo que Wow. nunca le pregunté el por qué. Ok. Siendo niña, si te soy sincera, nunca le pregunté el por qué.
siempre escuchaba que Dios era un Dios que sana, Dios era un Dios que restauraba, que proveía. Yo decía, Señor, yo soy una niña, en mí no hay pecado. Yo era, sí, así era mi oración. Ok. Y ese Señor, en mí no hay pecado, ¿por qué yo tengo esta enfermedad? Entonces yo le oraba como más que el por qué era, bueno, Señor, tú eres un Dios que sana. Wow. Sáname, yo sé que tú puedes hacerlo, pero eso nunca sucedió cuando yo hacía esas oraciones. Ok. Y pasó pues el tiempo y uno como niño, uno cree en Dios, uno cree lo que los padres le inculcan a uno y lo que en la iglesia Le te enseñan. instruyen. Pero el encuentro con Cristo, eso es otra cosa que vamos a hablar más adelante para no... No te metas, para no te vayas sí. tan rápido, querida. Me llama la atención porque, Angie, Dios te pudo dar un poco de sabiduría desde la niñez. Y cuando tú decías de que, Señor, sáname, tú eres un Dios que sana, ahí, o sea, veo cómo Dios ha tratado contigo desde la niñez, pero no solamente con la enfermedad, sino también con tu personalidad. O sea, ¿qué se siente poder tener una enfermedad tan joven y una enfermedad que de pronto, o sea, o sea, no es tan común científicamente de que un niño pueda tener artritis en esa edad, ¿sí? O sea, ¿cómo tú veías la vida en ese punto de vista y cómo ibas a la iglesia? Si te dolían, si amanecías inflamada, si no podías correr. Algo que tú nos contaste ahorita de que muchas cosas dejaste de hacer con tus amiguitos. Mira, ¿cómo lo viví? Pues sí. O sea, yo le contaba a André cuando hablábamos y era que yo a mis 9 años había vivido mi infancia normal, 9, Ok, 10, 10. corría hacia las cosas. Y cuando llega lo de la artritis y la iglesia, o sea, yo iba a mi iglesia. Es más, yo me di cuenta que algo estaba mal en mí porque en un ensayo de teatro de la iglesia, cuando nos dijeron que estiráramos los dedos, y yo me di cuenta que yo no podía estirar los dedos. Estas Ok. son mis manos. Ok. Entonces, yo iba a mi iglesia y hacía las cosas normal. El día que yo no me podía parar, pues no iba. Ok. Pero no era como que eso me imposibilitara de ir a la iglesia, de congregarme, de hacer las cosas que me gustaban, porque siempre, a pesar de la enfermedad, a pesar de las cosas, a mí siempre de niña me gustaba ir a la iglesia. Ok. Ya era algo que a mí me gustaba mi culto, a mí no tenían que obligarme a ir a la iglesia. Ok. Entonces siento que fue diferente. O sea, Ok. mi niñez con la iglesia, siento que eso también me ayudó. Siento que el Señor, a pesar de ser una niña, me ayudó a ver las cosas de una manera diferente. Creo que también como que era muy optimista, como Ok. que soñaba mucho. Mucha fe. Tenía mucha fe. Ok. Entonces sí, como que, claro, no vi como que eso, bueno, sí me duele, pero yo sigo haciendo las cosas Ok, normal. normal, que me gustan. Hay cosas que sí me limitaba, pero lo que a mí me gustaba hacer lo hacía. Es más, yo danzaba teniendo artritis. Wow. Al final que se terminaba pues el servicio, culto. terminaba que no podía con mi vida. Pero igual así, ese era como, Señor, esta es mi alabanza, esta es Wow. mi adoración, esto es lo que me duele todo, no puedo hacer muchas cosas, pero aquí estoy. Y muchas veces apenas iban 2 alabanzas y me tocaba sentarme, me sentaba, pero decía, Señor, aquí está, esto soy yo, o sea, esto es lo que te puedo dar. Ok. Y así era como mi alabanza, mi adoración a Dios, siendo niña. Angie, en la historia que nos pudieron compartir tuya, hay algo importante que me llamó la atención, pero desde otra perspectiva. Cuando llegaste a la edad madura de 18 años, a la edad, empezaste a vivir los procesos un poco más fuertes y eso me lleva a hacerte esta pregunta. Después de vivir tantos años en el Evangelio, estando en la casa del Señor, con y sin enfermedad, llegar a tu edad, digamos que de ya una persona adulta, y poder vivir ese choque, ese encuentro, donde ya no solamente la enfermedad, sino que no, espérate, que es que tú tienes que ir, te vamos a internar. ¿Cuáles eran tus preguntas y cuál era esa conversación que tú tenías con el Señor todas las noches?
Mis conversaciones con el Señor eran llanto. Wow. Eran llanto. Yo no, o sea, siempre tuve en mi mente el que yo no le puedo reclamar a Dios nada. Entonces eran como, Señor, tú conoces cómo me siento. Tú conoces lo que yo estoy viviendo. Ok. Tú sabes que desde niña te he servido, desde niña te conozco. Pero, Padre, muéstrame y enséñame qué tengo que aprender. Porque si tú estás permitiendo que yo pase este proceso y esta circunstancia, es porque no he aprendido algo. Ok. Y tú estás procesándome a través de esto. Ok. Entonces, esa era mi oración. Era, Señor, enséñame. No era el por qué. Es más, ni el para qué. Porque Ok. yo el para qué lo vine a entender hace como 3 años. Ok. Todo el proceso para, Señor, ¿por qué? No, ¿para Ok. qué? Entonces ese para qué, hoy lo entiendo. Hace 2 años no, pero sí mi oración era, enséñame, Señor, ¿qué necesitas moldear de mí? ¿Qué necesitas ser cambiado para poder mostrar tu gloria? O aún para lo que nosotros los cristianos y los que creemos en Jesús, que es la salvación. Amén. Porque aún en nuestro carácter y en las cosas que nosotros tenemos como persona, necesitan ser moldeadas por Él. Y muchas cosas que nosotros tenemos no son semejantes a Cristo. Entonces Él necesita trabajar en eso. Ok. Angie, esta pregunta te la tengo que hacer porque no puede pasar por alto. Por alto. Y tú viviste con esta palabra que yo te voy a decir. Viviste mucho tiempo con ella. Incluso puedo decirte que todavía puedes tener algunos momentos con ella. ¿Para ti qué significa la palabra dolor? Mira, para mí la palabra dolor en cierta manera significa esperanza. Wow. Significa esperanza. El saber que, bueno, hoy tengo un dolor, Ok. pero yo tengo una esperanza de que en algún momento el Señor va a hacer algo con ese dolor. Ese dolor me transforma. Ok. Entonces, sí, la palabra dolor, todos los que hemos vivido dolores, porque yo he vivido todo tipo de dolores que no te imaginas, pero al final ese dolor siempre se calma. Al final ese dolor no es para siempre. Sea físico, sea espiritual, sea del alma. Ok. Ese dolor, el Señor siempre va a traer refrigerio. Y así lo vi en mi vida. Yo viví momentos de dolor muy fuertes. Mira, a mí me colocaban morfina, perdón. Wow. Me colocaban morfina para los dolores, porque nada me calmaba. Y llegó un punto en el que ni la morfina me hacía. ¿Y sabes yo qué hacía? Cantaba. Y yo le cantaba al Señor. Claro, con el dolor intenso, yo le cantaba al Señor, Padre, ya no tengo más nada que hacer. Si esta Wow. medicina no me calma, y te juro, Hansel, que a mí sentía como el dolor se me calmaba. Wow. O sea, eso era algo maravilloso que yo vivía. Y yo me la pasaba cantando. En los momentos de mucho dolor, esa era mi medicina, el cantarle al Señor. Wow. Muy interesante. Cuando nosotros llegamos a quirófano, sí, hablando de tu historia, de que te pudieron internar, ya ir para moldeando la curva por otro lado. Angie, la familia. Súper importante. Mira que hay procesos que se viven solos Ok. y hay otros procesos que uno vive acompañado. Angie era una chica popular que tenía Ok. muchísimos amigos Ok. y Angie no valoraba tanto a su familia. Su familia estaba así a un ladito. Ok. Entonces ella tenía demasiados amigos, todo el tiempo estaba buscando para no estar en la casa. Mira que ya yo tenía artritis y tenía diabetes, Wow. pero yo no valoraba a mi familia como debería Valorarse. valorarla o estar en el lugar que ellos merecían estar. Y mi familia fueron los que estuvieron en mi proceso. Mira, yo
En octubre, me acuerdo, era mi última materia en la universidad, el último día de clase. Yo llegué a mi casa con muchísimo dolor. Iba casi todos los días a urgencia a que me pusieran algo y me iba para la universidad. Y yo me acosté en la cama. Y yo no me volví a levantar de la cama. Wow. Y en ese momento yo no vi amigos que me visitaran. Andaba con Raimundo y todo el mundo. Okay. Y esos amigos se desaparecieron. No estuvieron mis amigos, los que yo pensaba que eran mis mejores amigos. No estuvieron, pero estuvo mi familia. Wow. Estuvo mi pastora. Wow. Estuvieron esos ancianos de la iglesia Okay. para mí. Okay. Entonces, para resumirte un poco, pues la familia es algo que es fundamental en los procesos. Okay. Y que Dios también nos hace vivir cosas y nos hace tener procesos difíciles para que nosotros también podamos darle el lugar que nuestra familia merece, que nuestros padres merecen. El Señor manda que honremos a nuestros padres. Y a pesar de que yo estaba viviendo mi proceso de diabetes y de artritis, esa parte no estaba siendo moldeada. Okay. No estaba siguiendo lo que la palabra me decía, que honra a padre y madre. Entonces, el Señor a veces nos permite vivir situaciones y procesos porque no somos perfectos, porque necesitamos ser moldeados. Y yo en mi proceso me di cuenta que mi familia la tenía en un segundo lugar. Wow. Y yo hoy le doy gracias a Dios por eso. Señor, gracias por lo que me hiciste vivir. Porque cuando uno queda en silla de ruedas, y en mi caso, yo quedé en total vulnerabilidad. Wow. O sea, Hansel, yo no podía ir al baño sola. Yo no me podía bañar sola. O sea, yo quedé total dependencia de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanas. Entonces, cuando tú estás viviendo ese proceso y tú miras a los lados y no ves con el montón de gente con el que tú te juntabas y la recocha y la risa no están, ya tú entras en un estado de conciencia y el mismo Señor te lo hace entender. Wow. La familia es lo más importante. Y mi familia, o sea, de esa Angie de allá a esa Angie de ahora es de las cosas más importantes que yo tengo y es mi tesoro. Wow. Angie, la palabra del Señor dice que vuestros pensamientos no son nuestros pensamientos. Amén. Y nuestros caminos no son sus caminos. Y a veces yo siempre me pregunto, Señor, ¿cómo hago para entenderte? Pero mi pastor me dice, Hansel, a Dios hay que obedecerlo, no trates de entenderlo. Totalmente de acuerdo. Y mira que qué bonito el Señor de que, bueno, a veces es un poco doloroso, ¿no? Pero a veces Dios nos hace entender el valor de las cosas que no valoramos en el momento, pero nos los hace entender con dolor. Hoy podemos ver en ti que tú eres otra persona, claro, pero que hoy le has dado el valor fundamental a esas personas que estuvieron contigo, ¿sí? Y me gustaría conocer ahorita, ya que tienes otra perspectiva de la vida, que has vivido procesos, ¿qué le puedes decir tú a una persona que de pronto está en el segundo plano como tú estabas en base a su familia? ¿Qué crees tú que puede ser lo que puede hacer que esa persona cambie el chip? Bueno, primero, los hechos. Wow. Los hechos son muy importantes. Hay personas, hay amigos que te dicen, no, tú eres mi amigo, te amo. Y las palabras se las lleva el viento. Okay. Y en mi proceso yo aprendí que los hechos son lo más importante. No, a veces nosotros vemos a nuestros pares que son cantaleteros, es que me la tiene montada, es que no quiere que yo haga nada, y tienes que darte cuenta el por qué, porque ellos ven algo más allá que nosotros no somos capaces de ver. Y yo hoy me doy cuenta a mis 32 años que, claro, entiendo muchas cosas que mi mamá por cuidarme. Okay. Y yo en ese momento no, es que ella no quiere que yo haga nada. O es que me está truncando mis sueños o que yo haga. Si yo tengo que vivir, porque yo no sé hasta cuándo Dios me va a tener en esta tierra, porque también somos manipuladores. Okay. También queremos manipular. Entonces le diría eso. O sea,
nuestra familia, hay veces que las personas que amamos, ojo, porque hay personas que a veces nos dan palabras, nos dicen cosas o hacen cosas y pues no, hay consejos que no debemos tomar, pero nuestra familia, nuestra madre, nuestros padres, las personas que sabemos que oran por nosotros y que nos aman, por algo nos están diciendo las cosas. Y valorarlos y amarlos y darnos cuenta de que es más importante a veces los hechos que ellos hacen por nosotros aunque las palabras, que las palabras se las lleva el viento. La única palabra que yo le creo a la palabra de mi Señor y lo que está en la palabra. Angie, ¿qué puedes decir sobre la paciencia, pero basado en tu familia? Cuéntame eso. ¿Cómo Angie pudo ver esa virtud de tu familia, de sus familiares, con esa simple palabra, paciencia? Con los actos, Hansel. O sea, de esa manera fue que yo pude darme cuenta de lo que ellos valían, de lo que hacían por mí. Y lo digo hoy aquí, mucha gente no lo sabe, pero llega al punto en que yo no me podía limpiar mis nalguitas. Y eso es algo que no todo el mundo va a hacer por nosotros. Así es. Y uno desarrolla la paciencia en medio de la crisis porque te toca. Porque no tenemos otra. Y cuando nosotros logramos al Señor por paciencia también, el Señor no nos va a dar, toma, paciencia, no. Nos va a hacer vivir procesos para que nosotros aprendamos y adquiramos la paciencia. Entonces, sí, fueron años de espera. Wow. Porque no fueron 2 años en silla de ruedas, fueron 5 años. 5 años donde el Señor me moldeó, amar a mi familia, moldear mi carácter, cómo yo me veía también, amar a las personas, porque antes era muy, muy ensimismada. Era yo. Y al yo quedar en silla de ruedas, pude ver desde otra perspectiva, literalmente sentada en una silla de ruedas, que todos son importantes, que mi hermano es importante, que mi prójimo es importante. Y el Señor nos manda a amar al prójimo. Así es. Entonces fue un camino de procesos del Señor moldeando mi carácter. Entonces, pero fundamentalmente, yo le doy gracias a Dios por eso, porque mi familia tuvo paciencia. No creas que fue un proceso lindo, en el sentido que, ay, sí, no, yo peleaba con mi mamá. Porque ese día yo estaba amargada de la vida porque yo estaba en silla de ruedas. Ya mis amigos se estaban graduando de la universidad y yo seguía en una silla de ruedas. Entonces, en ese proceso donde no estamos viendo cosas lindas, tenemos la fe en el Señor, pero no podemos quitar nuestra humanidad y lo que sentimos. Así es. Entonces, no fue fácil, pero pues logramos adquirir la paciencia. Hoy espero en el Señor. Hoy no me desespero en el que, no, hey, es que esto, afanosa, no. O sea, el Señor nos dice en su palabra que no nos afanemos. Así es. Entonces aprendí eso, a no afanarme, a esperar en el tiempo de Dios. Y a decir, Señor, enséñame. Yo no quiero estar otra vez aquí. Y siempre tenía esa fe y esa esperanza de que habían pasado 5 años. Cualquiera pierde la fe en 5 años. Pero yo seguía esperanzada y con la paciencia, Señor, yo espero en el tiempo en el que tú quieras levantarme. Angie, algo que no es tan fácil poder digerir tu proceso, honestamente. Y hoy día, comprendiendo la edad que tú tenías, sí, otra persona puede decir, ya mi vida se acabó acá, tengo 20 y tantos años de edad, llevo todos mis amigos o los jóvenes, por hablarlo así, que tienen una vida totalmente diferente a la mía. Pero me gustaría que me hablaras del perdón en ese proceso. Sí. ¿Qué pasaba por la cabeza de Angie y qué palabras le decías al Señor? Pero en base a esa, con base a esa palabra, el perdón. Fíjate que sí, al principio fue un proceso de rabia. Wow. Yo sentía mucha rabia.
Yo decía, no. Es más, hasta llegué a sentir rabia por esos amigos de la iglesia. Ok. Yo decía, oye, pero si viven aquí a la vuelta. Wow. ¿Y qué les cuesta venir a preguntarme cómo estoy? Y era rabia. Y iban a mis cumpleaños y yo, molesta. Yo no los quiero aquí. Fue un proceso donde sentí rabia, donde sentía odio no, porque el odio no. Pero sí me molestaba. Esas son hipócritas. Wow. Porque tanto tiempo yo en silla de ruedas y vienen es el día de mi cumpleaños para sentirse bien con ellos mismos. Ok. Eso era lo que yo pensaba. Ok. Pero en ese proceso yo fui entendiendo que era necesario que yo estuviera sola para yo poder valorar lo que tenía en casa. Eso yo lo entendí. Ok. Y en mi oración que él decía, Señor, enséñame. El Espíritu Santo le habla en toda su misericordia. Él nos habla y nos enseña. Y él me decía que era necesario que te quedaras sola, porque si no, ibas a poner tus ojos primeramente en los amigos y no ibas a estar pendiente de tu familia. Y tampoco ibas a poner los ojos en mí, que soy tu Dios. Wow. Entonces yo, bueno, Señor, hoy en día lo entiendo, era necesario. Y a veces no todos los procesos, o sea, no todos los procesos que vivimos, que nos quedamos solos, es porque la gente sea mala o porque las personas que estén a nuestro alrededor quieran hacerlo. Es porque aún el Señor lo permite, así como hizo con Faraón. Así es. Él endureció el corazón de Faraón. Y hay procesos donde debemos vivirlos solos. Wow. Para poderle dar la gloria a Dios. Porque hoy si mis amigos hubiesen estado en la historia, entonces fuera otra. Ay, no es que mis amigos, ellos me apoyaron, no. Hoy la gloria es para Dios y para mi familia que estuvo ahí apoyándome. O sea que el propósito de Dios era ese. Era ese. No era el que tú creías. En lo absoluto, el propósito de Dios en mi vida siento que ha sido el que yo quería. Y es súper chistoso, Hansel, porque mira que mi papá, cuando yo entré a estudiar administración de empresas, hago aquí un paréntesis, él ya sabía, él súper amigo de una amiga de él en Bogotá que es directora de una multinacional. No, te vas a trabajar con Marta Lucía y esto, y vamos a hacer esto cuando te gradúes. Okay. Y los planes de Dios eran absolutamente otros. Wow. Yo en mi proceso de estar en silla de ruedas, una de mis oraciones también era, yo no tenía más nada que hacer sino era hablar con Dios. Porque yo estaba de la cama para el sillón, del sillón para la silla de ruedas. Y era hablar con Dios porque a veces ni quería hablar con las personas. Uy, Dios. Y en ese proceso mi oración era, Señor, yo quiero un talento. Yo quiero desarrollar un talento. Mira, hay gente que toca piano, que hace esto. Yo quiero desarrollar un talento con mis manos. Y es loco porque los talentos que el Señor me dio fue maquillaje. Y lo que hago en la empresa, en Vermont, también es diseñar. Esto lo hago con mis manos, crear. Okay. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Para el mundo esto no sirve. Así es. Para el mundo son manos que están limitadas, que no pueden hacer muchas cosas. Pero para Dios no. Wow. Lo que para el mundo no sirve, para Dios, Él lo usa para honrar. Él lo usa para llegar a más gente. Okay. Él tiene un propósito. Angie, vamos en la ruta. Hablemos del encuentro. Nosotros comprendemos de tu historia de que fue de los momentos más difíciles de tu vida y que ese encuentro no lo viviste de niña, incluso de adolescente, sino a tu edad adulta. Sí. Yo quiero que tú me hables del encuentro, pero desde el alma. ¿Cómo fue ese momento y cómo tú pudiste vivirlo? Mira que cuando tú conoces a Dios y tú has escuchado mucho de Dios, tú le pides a Dios, tú oras. Okay. Pero es una cosa muy diferente cuando tú sientes a Dios, cuando tú lo escuchas. Y eso me pasó en una de esas noches donde yo lloraba. Mira, yo lloraba todas las noches. Wow. Yo no lloraba enfrente de mi mamá, yo no lloraba enfrente de mi papá, ni enfrente de mis hermanos, porque yo decía, yo no quiero causarles dolor a ellos, que ellos me vean que estoy triste. Es más, yo siempre era la fuerte. Okay. Yo puedo. Pero en las noches, solo Dios era el único que sabía
lo que yo Ok. estaba sintiendo, que me desmoronaba. Y una de esas noches donde yo estoy ahí llorando, yo escucho audiblemente que el Señor habló a mi vida y me dijo, tú te vas a levantar, Wow. tú te vas a levantar. Y esa es la palabra que quería compartir Dale. en esta tarde. Bueno, no sé cuándo va a salir este podcast, pero el Señor me habló en Ageo y me dijo, la gloria, Ageo 2:4-9. Ok. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y el 4 dice, pues ahora Zorobabel, pues ahora Angie, póngale su nombre. Ok. Esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando yo escuché esa voz audible que me decía, esfuérzate, cobra ánimo, algo en mí se encendió, Wow. algo que yo nunca había sentido. Yo decía, "Ay, Señor, tú estás aquí conmigo. Tú has escuchado cada uno de mis gemidos". Porque yo le oraba al Señor, ay Señor, mira esto, de día, porque yo de noche, yo no daba para decir nada. Yo de noche gemía y lloraba y lloraba. Cuando yo escucho eso audiblemente, yo decía, esto no viene de mi pensamiento, esto es de Dios. Y ahí sentí que hubo un clic, hubo un Ok. cambio, y empecé a ver las cosas diferentes. Wow. Ya, empecé a leer más la palabra. Empecé a buscarlo más genuinamente, no buscando de pronto una sanidad, sino un cambio desde adentro. Bueno, Señor, yo quiero aprender de ti, quiero conocerte más. Y en ese proceso de buscar a Dios, yo empezaba a dar pasos, Ok. empezaba a tener mejorías en mi cuerpo. Wow. Y cuando lo dejaba de hacer, porque eso también pasa, que vemos cambio y ya nos queremos, bueno, ya, otra vez decaía. Ok. Entonces, eso, o sea, Dios, Él y yo llorando y Él hablando. Cobrad ánimo, o sea, hija, no llores, o sea, levántate, cobra ánimo, que yo estoy contigo. Cuando a mí, yo escuché eso y dice, yo estoy contigo, yo dije, no, listo, está hecho. Ok. Voy a confiar, Señor. Voy a confiar en que han pasado los años, Ok. pero voy a confiar de que Ok. tú me estás diciendo que estás conmigo y que cobre ánimo, y así fue. Angie. Siento que nos estamos volando como muchas cosas, pero bueno, ahí vamos desarrollando un poco. En ese proceso también, como te dije, que fui desarrollando los talentos, Ok. yo empecé a maquillar. Ok. Yo no tenía ninguna intención de pararme de la cama. Ok. Ninguna, yo esa pa' aquí. Cuando yo empiezo a ver videitos de maquillaje, yo empiezo como a interesarme por eso. En mi casa me ve mi hermano es médico, mi hermano mayor. Y él como que le dice a mi papá, mira, y ella eso le interesa. Si le compramos cosas de maquillaje para que ella por lo menos tenga la intención de querer levantarse y por lo menos que se siente en la silla de ruedas. Tener un motivo. Tener un motivo. Ok. Ese fue el mismo Dios que lo usó a él. Wow. Y así fue. Me compraron un montón de cosas de maquillaje y yo empecé, bueno, ¿me pueden traer la silla de ruedas, por favor? Y yo me empecé a levantar, ya tenía por lo menos un motivo, algo para levantarme, y yo empezaba a maquillar. Era malísima y todo el mundo me decía que era buenísima y yo lo veía, wow, qué maquillaje tan espectacular. Ok. Y eso me fue animando, Wow. me fue animando. Luego de eso, en ese proceso, o sea, aquí estoy como acortando todo. Bueno, yo empecé a maquillar en silla de ruedas. Ok. Yo empecé a tener mis primeras clientas en silla de ruedas. Wow. Y cómo lo hacía el Señor, me dio las estrategias y todo. Yo ponía un banquito más abajo que mi silla quedara más arribita. Tenía mis implementos de un lado y así. Wow. Así empecé a maquillar.
Y eso a mí me llenaba, me llenaba. Yo me sentía bien. Yo, bueno, estoy haciendo esto. Lo que cobraba por maquillaje eran como 30,000 pesos, pero yo decía, bueno, estoy haciendo algo. Y eso también es muy importante en los procesos. Ok. El poder nosotros no quedarnos estancados. Sentirte útil. Exacto, sentirnos útiles y no dejar que el proceso pase por nosotros. Wow. Porque mucha gente lo que hace es como yo, era que no queríamos pararnos de la cama. Okay. Y el Señor dice, esfuércense. O sea, estamos viviendo algo duro, estamos viviendo algo difícil, pero Él nos manda que nos esforcemos, que accionemos. Entonces, hoy tú estás pasando de pronto una situación difícil. El Señor no quiere que te quedes en la situación. Quiere que tú te muevas. Porque la fe no es solamente que caiga del cielo lo que tú estás esperando del Señor. El Señor quiere que tú acciones, que te muevas. Bueno, Señor, estoy viviendo esto o estoy teniendo problemas financieros, pero me levanto todos los días a trabajar por eso. Así es. Entonces, no podemos quedarnos en el que voy a orar, oro, ayuno y espero que el Señor haga. No, Señor. No funciona de esa manera. Tenemos que accionar. Y eso lo aprendí en mi proceso. Mira qué lindo que Dios en esta etapa de tu vida, Dios pudo conectar lo que tú querías al principio. Recuerda que tú nos contaste de que tú querías ser emprendedora, ¿sí? Pero no comprendemos los procesos de Dios, sino que al final del tiempo la respuesta es siempre la misma. Sí. Dios siempre trabaja en lo que nosotros queremos, sino que trabaja de la manera diferente. Así es. Hoy en día me doy cuenta, en lo poco que llevamos de tu historia, de que el Señor tuvo que haberte pasado por este proceso para que hoy día puedas encontrarte contigo mismo, pero de una manera diferente, y poder darte a entender de que Dios no necesita que las personas te pongan un nombre o que las personas digan de ti tal cosa, porque aún en el medio del proceso te puede levantar. Amén. Me llama la atención de que tú lo dijiste, que el Señor puso en el sentir de tu hermano, que mira, a ella le interesa el maquillaje, comprémosle eso. Hoy día podemos ver a una persona que tener las manos, los dedos flexionados, poder hacer un arte, porque el maquillar es un arte, pero lo que tú decías ahorita era para que Dios se glorificara en tu vida. Amén. Y qué lindo que podemos ver esto. Angie, hoy tú eres una persona diferente, con una perspectiva del Señor totalmente diferente. Te pudiste levantar de la silla de ruedas después de 5 años. Podemos conocer una Angie totalmente diferente, emprendedora, empresaria, siendo su propio jefe, ¿sí? Y hay algo importante que ya para ir cerrando quiero que me puedas contar, tu propósito de vida. Bueno, realmente siento que el propósito siempre ha sido darle la gloria a Dios para todo, en todo. Okay. No te voy a decir que mi propósito de vida es la empresa, es lo que hago, los títulos. Eso no me llena en lo absoluto. Mi propósito es poder contarle a la gente lo que Dios ha hecho en mi vida. Y es lo que he hecho en los lugares donde Él me ha permitido estar. Por lo menos yo maquillo artistas, hago telenovelas, hago películas. Y a los lugares donde yo voy, no se habla de Dios. Ahora comprendo todo. Entonces, cuando tú llegas a esas personas y ellos te ven, causa un impacto. Ay, ¿tú por qué estás haciendo eso? Ay, tus manos. Causa una curiosidad. Wow. Y por eso de pronto cuando Pablo, ay Señor, el aguijón, ¿por qué no lo quitas? No, porque es para gloria de Él. Si esto no estuviera, no llamara la atención al otro, al que me está viendo a preguntarme. Y de una, yo le hablo de mi Señor. No es que pasé 5 años en silla de ruedas. Wow. Es que Él se maravilló, Él obró en mi vida, me cambió, me transformó y también lo puede hacer contigo. Mi propósito es darle la gloria a Él, mostrarlo a Él en todo. Hoy en la Angie maquilladora, en la Angie comunicadora social, en la Angie cocinera, en cualquier etapa en la que el Señor me ponga, yo voy a hablar de Él. Porque si la gente siempre me dice, pero tú haces tantas cosas. Al fin, no es lo que hago, es donde el Señor me pone y el mensaje
que Él pone en mi boca y es: el Señor es el Señor. El Señor es nuestro sanador. El Señor es nuestro proveedor. Ok. Angie, hablamos de tu ministerio. Cuéntanos. Bueno, yo siento que cuando hablamos de ministerio, la gente siempre piensa que es el evangelista, el pastor, el profeta. Y soy servidora activa de mi iglesia. Yo me congrego en ITSI, Buenos Aires, Iglesia Presencia Sublime Internacional. Y soy servidora en mi iglesia como líder de coordinadores. También coordino todo el tema de multimedia. También pues les sirvo activamente con los jóvenes. Pero mi ministerio es hablar del Señor, hacer la gran comisión y hacer discípulos a todas las naciones. Mi ministerio es donde el Señor me ponga, ahí voy a hablar de Él. Porque a veces creemos que estamos en las cuatro paredes, que voy a predicar en un púlpito, y no es así. Así es. Es poder hablarle a los que no conocen del Señor. Ya el que va a la iglesia, a los hermanos, bueno, ya eso es otra cosa. Pero nuestro ministerio y el ministerio que todos tenemos que desarrollar es ir y hacer discípulos. Así como es. Lo estamos haciendo hoy en Promesas Podcast. Mi amiga, se nos ha ido largo el tiempo, pero creo que has tenido una historia muy interesante. Y aparte de una historia muy interesante, poder ver cómo el poder de Dios puede levantar a una persona. Recuerda lo que te dije al inicio. Tú decías, una cosa es que tú escuches que Dios haga milagros y otra cosa es que Dios haga milagros en ti. Amén. ¿Qué palabras con base a esa frase que acabamos de contextualizar acá tú le puedes decir a una persona que estuvo viviendo o está viviendo eso que tú viviste en tu vida? Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esa es la promesa que le daría a las personas. Sin importar lo que esté viviendo, mi amado hermano que me estás viendo, el Señor tiene cuidado de absolutamente todo. Así que no importa lo que estés viviendo, todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan para bien. Angie, muchas gracias. A ustedes. De verdad. Muchas gracias, mi hermanito, por venir acá a acompañar a Angie. Me ha dejado impactado tu historia. Honestamente no la conocía, ¿sí? A veces nosotros nos sentamos acá y no conocemos las historias de las personas, pero le doy a Dios gracias por tu vida porque hay procesos que nosotros no valoramos, ¿sí? Y muchas veces Dios nos muestra cara a cara a personas que están pasando por peores cosas que nosotros, pero hoy le doy gracias a Dios por tu vida y por lo que hoy está haciendo en ti. Mira lo que tú dijiste, que tu ministerio es poder mostrar a Cristo. Y qué lindo es el Señor. Dios siempre nos va a conectar con las personas que estén en el mismo propósito. Recuerda lo que yo les decía al inicio. Nosotros somos puentes conectores Amén. de las personas con Cristo. Y de verdad, para mí es una bendición poder estar acá, poder obviamente tener este podcast acá contigo. Y me gusta mucho, ¿sabes? Me gusta mucho cuando las personas pueden abrirse con nosotros de una manera amigable, pero sobre todo me encantan las historias. Y hoy te quiero decir de parte de todo el equipo de Promesas, Angie, aquí a tu estimado, muchísimas gracias por venir acá. De verdad, esto lo hacemos con todo el corazón, con todo el amor de Dios. Y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por la vida de Angie, señores. Familia Promesas, cerramos este podcast con esta señorita Angie Montaño. De verdad, querida, muchísimas gracias. Estén súper pendientes a las plataformas digitales, TikTok, Facebook, Instagram y sobre todo puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube. Vamos a dejar por acá tu arroba para todas las personas que pues quieran conectar un poco más con Angie. Allá va a estar en su perfil de Instagram también. Entonces, familia Promesas, bendiciones y feliz día. Muchas gracias.